Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje por las fuentes que permiten reconstruir la historia antigua de la península ibérica. Cuando hablamos de íberos, celtíberos, tartesos, fenicios, griegos o romanos, solemos imaginar un mundo en el que parece que todo está claro y definido, pero la realidad es casi todo lo contrario. El pasado antiguo peninsular es un rompecabezas incompleto donde faltan muchas piezas y donde las que tenemos a veces están gastadas, rotas o incluso contadas desde el punto de vista de quienes no vivieron allí. Por eso en este podcast vamos a analizar las fuentes que permiten reconstruir ese pasado, como son los textos griegos y romanos, la arqueología, la epigrafía, la numismática y la historiografía moderna. Y por supuesto también veremos las dificultades y debates que rodean su interpretación. Antes de hablar de las fuentes necesitamos entender un problema fundamental. La historia de la antigüedad peninsular no está narrada por sus protagonistas. Quienes escribieron sobre Iberia o Hispania fueron casi siempre autores griegos y romanos con sus intereses, prejuicios e información limitada. Esto genera varios problemas como la parcialidad y la subjetividad, ya que los textos no son neutrales. Muchos autores buscaban justificar la expansión romana, ensalzar el papel de Grecia o describir a los pueblos indígenas como bárbaros, atrasados o peligrosos. También tenemos un problema con la información directa, ya que muchos no pisaron la península ibérica. Escribían basándose en rumores de comerciantes, informes militares o relatos de terceros. También hay un problema de transmisión porque las obras que tenemos hasta la actualidad no han llegado fragmentadas, copiadas, traducidas, transliteradas o incluso reinterpretadas en épocas posteriores. Hay una mezcla entre mito e historia, especialmente en el caso de los tartesos, los fenicios y los primeros contactos coloniales. También hay un problema del helenocentrismo y romanocentrismo, porque Iberia suele aparecer como una periferia, como una tierra que existe solo en la medida en que interesa a Grecia o a Roma. El peso de la historiografía moderna, los historiadores actuales han heredado visiones antiguas y deben reescribir la historia usando métodos más objetivos, como la crítica textual, la arqueología científica, la antropología cultural, etc. Por todo esto, reconstruir la historia antigua de la península ibérica es un ejercicio complejo que exige combinar muchas fuentes y mirarlas con sentido crítico. Las fuentes literarias son el primer gran bloque de la información y son los textos griegos y romanos que describen Iberia desde fuera. Empezamos con Herodoto, que es conocido como el padre de la historia, es uno de los primeros en mencionar Iberia. Aunque no la visitó, ofrece descripciones etnográficas, informaciones sobre las poblaciones locales, referencias a ciudades míticas como Tarteso, menciones al rey Argo Antonio y las relaciones comerciales con los fonteses, y su obra mezcla realidad y leyenda, pero es una ventana única al interés griego por Occidente. Otro autor es Estrabón. En su libro Geografía es una de las obras más completas sobre la península. Describe las costumbres indígenas, habla de los pueblos célticos y los íberos, analiza el paisaje, los límites regionales y la economía, y ofrece detalles sobre la conquista romana. Es una fuente de primer orden porque combina información de textos anteriores con datos de su época. Otro autor es Plinio el Viejo, que en su Historia Natural ofrece información económica muy detallada, descripción de recursos mineros, agrícolas, ganaderos, datos administrativos sobre provincias como la Bética, listados de ciudades, ríos, montañas y pueblos. Plinio sí estuvo vinculado administrativamente a Hispania, por lo que su mirada es más directa que la de los otros autores. Pomponio Mela, en su libro de Geografía, relata la primera gran descripción geográfica del mundo romano. Su visión sobre Hispania es más objetiva y descriptiva que la de los otros autores. Avieno, en su obra marítima, describe poéticamente las costas mediterráneas y atlánticas, basándose en las fuerzas arcaicas hoy perdidas. Aunque no visitó Hispania, su obra conserva ecos de tradiciones muy antiguas. En las fuentes fenicias y cartaginesas, que están perdidas pero la reconstruyeron, destacan el periplo de Janón, el periplo de Gimilcón, el Tratado de Magón, acuerdos entre Roma y Cartago y obras perdidas de historiadores púnicos como Sósilo.
Estas fuentes son esenciales para entender la expansión occidental fenicia y cartaginesa, pero solo las conocemos a través de citas de autores griegos y romanos. Los autores romanos centrados en la guerra y la conquista podemos destacar a Polibio, que acompañó a la legión en la conquista de Iberia. Su descripción de Cartago Nova y de las guerras púnicas es de un enorme valor. También podemos destacar a Piano de Alejandría, que relata la Segunda Guerra Púnica, la Guerra de Numancia y la figura de Viriato. Su obra muestra la resistencia indígena frente a Roma. Y otro autor, Tito Livio, en su obra Ab Urbe Condita, narra la expansión de Roma y las guerras púnicas. Presenta la romanización como un proceso civilizador que hoy en día, pues, la idea ya está superada. La arqueología complementa y corrige los textos. Gracias a excavaciones y prospecciones conocemos cómo eran los asentamientos indígenas, cómo evolucionaron las necrópolis, qué rutas comerciales existían, cómo se explotaban las materias primas, cuáles fueron los cambios sociales durante la romanización, pero había problemas frecuentes y hay hoy en día, como es la identificación incierta de los topónimos antiguos, los vacíos arqueológicos por las zonas poco estudiadas y los restos deteriorados o incompletos. Aún así, la arqueología revela procesos que los textos ignoraron por completo. La epigrafía, que son las inscripciones en piedra, bronce o cerámica, es crucial porque no tiene la mediación de un historiador antiguo. Gracias a ella conocemos nombres de personas y familias, cargos municipales, cultos locales y romanos, decretos públicos, dedicaciones religiosas, organización administrativa y presencia militar. Grandes colecciones como el Corpus Scriptorium Latinarum, Hispania Epigráfica o Inscripciones Hispaniae Christianae reúnen miles de inscripciones conservadas. En las fuentes numismáticas, que son las monedas que narran el poder y la economía, son documentos excepcionales porque combinan la iconografía, la propaganda política, los datos económicos, las redes comerciales y la autoridad emisora. Las monedas permiten reconstruir la presencia fenicia en el litoral, las ciudades griegas de Emporio o Roda, el dominio cartaginés, la reorganización romana del territorio y la adopción de modelos imperiales por élites locales. La historia antigua de la península no es uniforme. Podemos dividirla en grandes fases. La primera es el bronce final, que son los primeros contactos exteriores y la formación de sociedades complejas. Los tartesos, que son del siglo IX al VII a.C., el primer horizonte cultural bien definido y fuertemente influido por los fenicios. Después llegó la colonización fenicia, que es la fundación de ciudades, introducción a la escritura alfabética e intercambio comercial intenso. Después la colonización griega, que fue la fundación de Emporio en Rhodes, el comercio con pueblos indígenas, aportes artísticos y tecnológicos. Después los pueblos íberos y celtíberos con la formación de identidades culturales definidas, desarrollo urbano, escritura, artesanía. El dominio cartaginés con el control del sur y el levante peninsular hasta la Segunda Guerra Púnica. La conquista de Roma del siglo III al I a.C., que con la guerra de Numancia, Viriato, Sertorio, los celtíberos, los cántabros. Y por último, el Imperio Romano en Hispania se convierte en una región totalmente integrada y económicamente próspera. Con la historiografía moderna hoy sabemos que muchas ideas clásicas están sesgadas. Por eso la historiografía actual tiene un debate entre qué fue realmente los tartesos, si fueron un reino, una confederación o un territorio comercial. La interpretación de la colonización fenicia y griega, si fueron colonias, enclaves comerciales o si hubo precolonización. La romanización hoy se entiende como una integración compleja y no como un proceso unilateral. Y la historia bis el mito, la leyenda, especialmente en los relatos sobre héroes indígenas o ciudades míticas. En conclusión, la historia antigua de la península ibérica no es un relato cerrado, es una investigación constante donde cada autor clásico aporta una pieza. Cada excavación abre una nueva pregunta, cada moneda ilumina una ruta comercial y cada inscripción revela una historia personal. Reconstruir este pasado es como mirar a un mapa antiguo lleno de huecos. Algunas partes aparecen con detalle, otras están borrosas y en otras solo queda la intuición
de lo que hubo. Pero es justamente esa combinación de misterio y descubrimiento lo que hace de la historia antigua una disciplina apasionante. Hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.